Bienvenidos chicos a la clase práctica de observación de cortes histológicos de tejidos epiteliales. En el día de hoy trabajaremos con los llamados epitelios de revestimiento. Cuando hablamos de epitelios de revestimiento, debemos de considerar que los determinamos como de revestimiento porque siempre van a presentar una superficie libre, es decir, una superficie que mira hacia la luz. Posteriormente nos continúa el tejido epitelial y, como siempre, sabemos nosotros que debajo se va a encontrar un tejido conjuntivo. En este caso hablamos de un tejido epitelial de revestimiento que denominamos poliestratificado. ¿A qué se debe su nombre? A la gran cantidad de capas que nosotros podemos apreciar en disposición casi paralela, donde lo real es que va cambiando la forma de la célula. Estas primeras células que vemos nosotros acá arriba, las primeras capas, muestran un núcleo con disposición paralela al eje mayor de la célula, lo que nos está planteando que ese epitelio va a ser un epitelio de revestimiento poliestratificado plano. Si nos dirigimos más hacia el centro de estas capas celulares, vamos a poder apreciar núcleos que se ven de forma bien esférica y, como ya sabemos del teórico, aquellas células que tienen núcleo esférico es porque corresponde a células epiteliales cúbicas. Distinto es si nosotros observamos la capa inferior y en esta capa inferior, en la capa generadora o generatriz, la que queda pegada a la membrana basal en relación con el tejido conjuntivo, vamos a ver núcleos que se disponen perpendiculares al eje menor de la célula. Es más, al observar nos da la sensación de que tuviéramos, por la disposición que presentan ellas, mayor cantidad de número de células. En este caso, si bien nosotros encontramos células epiteliales planas, células epiteliales cúbicas y células epiteliales cilíndricas, siempre vamos a estar denominando al tejido epitelial poliestratificado por la capa superior de las células. La apreciación acá aparece también como un tejido epitelial de revestimiento y un tejido epitelial de revestimiento también poliestratificado. Todo este espesor que vemos nosotros acá se corresponde al espesor de las células epiteliales, es decir, están conformando al epitelio propiamente dicho, mientras que por debajo nosotros podemos apreciar un tejido conjuntivo. Lo que aparece en la parte superior, en la zona que nosotros llamamos superficie libre, son disposiciones de hebras, de fibras, que no son más que queratina, es decir, una proteína en forma fibrilar que corresponde a una sustancia proteica que liberaron las células de las capas más superficiales previos a morir ellas, lo que nosotros comúnmente llamamos como capa de células muertas. En realidad lo que estamos viendo son las presencias de proteínas que constituyen la llamada capa córnea. Bueno, aquí estamos observando otro corte histológico, también de un epitelio de revestimiento, ya que apreciamos su porción apical, su porción libre o superficie libre en la parte superior y en la parte inferior, como siempre, acompañando un tejido conjuntivo. Es un tejido epitelial que suele ser engañoso para la observación de quien lo ve por primera vez, puesto que si nosotros nos dejamos llevar por lo que vimos anteriormente, nos parecería un tejido epitelial de revestimiento poliestratificado. Por eso agregué este esquema en la parte derecha, para que nosotros podamos ver y comprender cómo es la disposición de estas células. Aquí vamos a ver que encontramos en la superficie inferior, es decir, en la membrana basal, un gran número de células, pero que no todas tienen la misma forma, y además de no tener la misma forma, no todas llegan a la misma altura. Hay células que llamamos células basales, que están más abajo, que son las más pequeñas, las que desarrollan menor altura. Luego vemos células caliciformes, que son aquellas células que tienen la función de secreción, glándulas formadas unicelularmente.
con un núcleo que se ve más achatado, y las clásicas, células cilíndricas cuya altura es mayor, y las que presentan en la parte superior otro tipo de especialización, que es las cilias. Este tipo de epitelio es típico del tejido epitelial que encontramos en las vías respiratorias. De hecho, es un corte del órgano tráquea, y me gustaba compartirlo con ustedes porque no solo podíamos ver la diversidad de las formas de los núcleos, sino que podemos ver la diversidad de las formas celulares. Y si ustedes observan bien, en el corte histológico que tenemos a la izquierda, vamos a ver hasta la secreción de una gotita de mucus que está liberando una de estas células caliciformes propio de su función. Bueno, aquí, chicos, estamos observando un corte de tejido epitelial, de revestimiento, superficie libre, debajo un tejido conjuntivo, pero vamos a observar que la disposición de las células ya no se presenta como en una gran cantidad de capas o de estratos, sino que la disposición celular se hace en una sola hilera o en una sola capa de células. Vamos a ver que los núcleos son perpendiculares al eje menor de la célula. Yo siempre utilizo el concepto de que parece que sobrara citoplasma de la célula, pues es una célula muy alta, es una célula cilíndrica prismática. Y lo que vamos a poder apreciar nosotros es que evidentemente corresponde a un tipo de epitelio de revestimiento simple o monoestratificado, cilíndrico, con una especialización. Y es que si ustedes realmente observan el corte histológico, que está más teñido hacia la derecha, vamos a ver que cada tantas células cilíndricas aparece como si fuera un pequeño huequito que en realidad corresponde a las células caliciformes que vimos en el corte anterior. Es decir, que este tipo de epitelio tiene como una de sus especializaciones presentar células caliciformes, que vamos a ver en el próximo corte que no es la única especialización que presenta. En este corte, que es ampliado del corte anterior, nosotros vemos lo que denominamos vellosidad intestinal. Vieron que se asemeja como a una llama, la disposición de ese epitelio, por debajo un tejido conjuntivo, y es más, nos aparecen marcadas allí unas células musculares lisas que cuando veamos digestivo vamos a ver el nombre que reciben o la denominación que reciben. Lo que sí me interesa es que ustedes puedan ver cómo se disponen esas células cilíndricas, cómo se disponen en una sola capa, cómo esos núcleos se muestran casi paralelos uno con respecto al otro, y esas porciones de células caliciformes donde vemos en la invaginación de la propia célula la gran cantidad de secreción de mucus. Pero observemos bien. En la porción apical de estas células cilíndricas vamos a ver un reborde, es como si estuviera más teñido, como un engrosamiento en esa porción apical. Y ese engrosamiento no es ni más ni menos que la especialización que llamamos nosotros chapa estriada. Denominación que le damos observando así con una microscopía óptica, pero que en realidad si nosotros lo apreciáramos este corte con una microscopía electrónica, sabemos que corresponden a proyecciones de la membrana celular llamadas microvellosidades. En este caso, tanto la vellosidad intestinal como las microvellosidades que nosotros podemos encontrar en cada una de estas células es lo que permite a este intestino delgado aumentar la superficie de absorción. Recordemos que este órgano del aparato digestivo cumple como rol fundamental la absorción de los nutrientes que allí ya terminaron su simplificación. Bueno, salimos radicalmente de lo que son los epitelios de revestimiento y nos venimos a ver un epitelio de tipo exócrino, es decir, un epitelio con una función de secreción. ¿Por qué damos la denominación de un epitelio exócrino? Bueno, como vimos en nuestro apoyo teórico, se trata de estructuras glandulares que presentan un epitelio que mantiene su contacto por medio de un conducto con el epitelio de superficie cuando se va a formar esta glándula, y da lugar a la formación de porciones acinosas que nosotros denominamos adenómeros
cuya coloración, en este caso, como lo podemos apreciar, va a darnos la posibilidad de reconocer lo que son acinos mucosos y diferenciar de acinos serosos. Sobre el corte histológico que vemos a nuestra mano derecha, vemos que está dividida esa imagen, pareciera una división a propósito, y observamos una gran variedad de acinos que vemos nosotros de color muy clarito. Estos acinos de color tan claro pertenecen a lo que denominamos nosotros acinos mucosos. Estos acinos mucosos se caracterizan por presentar una disposición celular con células muy claras en su citoplasma, con un núcleo achatado, periférico, mirando y casi apoyándose sobre la membrana basal, y una luz que daría lugar a la formación del conducto, es decir, que se comunicaría con el conducto, que es bastante abierto, es decir, nos permite reconocer ese conducto. En cambio, si observamos los cortes de los acinos que nos quedan a la derecha, vamos a ver que su tinción es mucho más fuerte, que su citoplasma es de un color que responde a la hematocilina y eosina con gran intensidad, que sus núcleos son de tipo esférico y que en realidad la luz que queda en el centro es muy pequeñita y corresponde a lo que luego daría la formación al conducto, ese conducto que va a liberar la secreción hacia el epitelio de superficie. Lo que nos aparece sobre el lado izquierdo de la pantalla esquematizado son las diferentes ramificaciones y formas que pueden presentar las glándulas cuando nosotros las clasificamos. Pueden ser del tipo acinosas, pueden ser simples, pueden ser ramificadas, tubulares, y esto es típico de encontrar en los cortes de glándula salival. A modo de repaso te dejo esta imagen para que tú te animes a poder clasificarla y me envíes o me digas la respuesta. ¿Cómo harías tú para clasificar este epitelio y en qué basas tus argumentos para poder denominarlo así?